Para algunos el casamiento sigue siendo un momento único y una unión que se decide en pos de seguir sellando ese amor. Pero para otros no lo es tanto y deciden continuar su vida sin realizar ningún tipo de trámite ni de inscribir esta convivencia. Por lo tanto, hoy vamos a hablar con la escribana Karina Salierno sobre este tema, unión convivencial. ¿Legalmente es lo mismo? ¿Qué pasa si esta pareja se separa? Y en términos económicos, vamos a descubrirlo. Karina, muchos toman la decisión, muchas parejas, de casarse. Algunos transitan su vida sin realizar ningún tipo de trámite y otros eligen la unión convivencial. ¿Este acto nos protege, nos da derechos distintos al de casarnos o al de no hacer nada? Bueno, la verdad que es muy importante la pregunta porque hay mucha gente que nos consulta en la notaría y la verdad que sí, que decidir por una unión convivencial, decidir formalizar una unión convivencial da una serie de derechos, pero también da obligaciones. La unión convivencial se reconoció jurídicamente en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación a partir de 2015. Podemos decir ahora que sí tenemos un estatuto jurídico de la convivencia, de donde surgen derechos y obligaciones, y el requisito que exige la ley para configurar esa unión convivencial es que como mínimo estén en convivencia durante 2 años. A partir de ahí entonces ya se genera una serie, un conjunto de derechos y obligaciones a partir de los cuales una de las principales características beneficiosas de este régimen convivencial es la protección de la vivienda. Si uno quiere realizar la unión convivencial, ¿tiene que ir a un escribano? ¿Tiene que hacer algún trámite previo? Sí, en realidad la unión convivencial o una unión de hecho entre 2 personas existe. En la realidad es una cuestión de hecho. Para formalizarla, sí, hay que ir al registro civil. Los registros civiles son jurisdiccionales. Cada registro civil tiene como un lugar específico en donde inscribe las convivencias y allí se hace un reconocimiento de esa unión convivencial a través de una declaración que hacen los convivientes con 2 testigos, pero también esa declaración se puede hacer ante escribano, por escritura pública, también con 2 testigos, porque en realidad la unión convivencial, hacer una situación de hecho, se puede probar por cualquier medio. Claro. Lo importante es que si se logra la inscripción de esa unión convivencial en el registro de uniones convivenciales, esa inscripción es plena prueba, es decir, a futuro, si alguno de los convivientes quisiera probar la existencia de esa unión convivencial, con la inscripción en el registro ya tiene plena prueba. Si uno se separara, ¿eso se disuelve? ¿Hay que hacer otro trámite también para que esa unión no exista más? Sí, bueno, claro, hay que hacer, en realidad no sería un trámite, depende de cómo terminó la unión convivencial, porque tal vez puede ser, digamos, un cese de mutuo acuerdo, entonces hasta se podría formalizar un acta, ¿no? Un acta por escritura pública en donde declaran que por mutuo acuerdo han decidido el cese de la unión convivencial. Eso es importante porque se le da fecha cierta, se le da matricidad y a partir de ahí se disparan un montón de efectos. O puede ser unilateral, o sea, por voluntad de uno de los convivientes. En ese caso, si es unilateral, se podría hasta notificar por carta documento la voluntad del cese. Y después también hay otras causas, como es la muerte de uno de los convivientes, también pone fin a la unión convivencial. ¿Y el pacto convivencial? Escuché hablar sobre esto. ¿Se lleva a cabo? ¿Es algo que es consultado? Bueno, dentro de este régimen nuevo de la convivencia, nosotros tenemos esta herramienta, nosotros le llamamos herramienta de planificación de las uniones convivenciales, en donde los convivientes pueden planificar tanto cuestiones patrimoniales como cuestiones extrapatrimoniales. Es un instrumento muy importante, no es muy conocido y a veces es rechazado por los convivientes porque, digamos, en este ámbito de informalidad en el que pretenden estar, ¿no?, alejados de la institución matrimonial, el pacto convivencial representa esos papeles, esos documentos que no quieren firmar. Sin embargo, la importancia del pacto tiene que ver justamente con los efectos jurídicos, de seguridad jurídica que le da a ambos convivientes tener ese pacto. Y ese pacto, si la unión convivencial se inscribió en el registro de uniones convivenciales, también se inscribe. Y esas inscripciones son importantes porque le dan publicidad. Es decir, no solo existe la unión entre las 2 personas,
sino que todos conocen la existencia de esa unión. ¿Y qué podemos dejar pactado entre nosotros? En realidad podemos dejar pactado un montón de cosas, todo lo que se nos ocurra. Existen limitaciones que están establecidas en la ley, que tienen que ver con que obviamente esos pactos no pueden influir sobre cuestiones de orden público, cuestiones sobre las cuales los convivientes no pueden pactar, no pueden contractualizar, como es el deber de contribución igualitario, la responsabilidad sobre las deudas, todo lo que tiene que ver con la vivienda, porque al Estado le importa que esas cuestiones no sean susceptibles de pacto entre las partes. Pero dejando de lado esas cuestiones, ¿no?, que están en una órbita de orden público, sobre otras cuestiones sí pueden pactar con total amplitud, con total libertad y autonomía, que son dos de los principios fundamentales que caracterizan a la unión convivencial. Y pueden pactar, por ejemplo, cuestiones relacionadas con la contribución, que esto decíamos, bueno, ¿cómo vamos a contribuir, ¿no?, a este proyecto de vida en común? Tal vez uno de los convivientes contribuye con su trabajo, con su aporte económico, porque tiene un desarrollo profesional, comercial, industrial, y el otro conviviente aporta con el trabajo en el hogar, el cuidado de los hijos, y eso se deja plasmado en el instrumento, porque nosotros sabemos muy bien la dificultad que tienen los o las convivientes para después probar y preconstituir la prueba de esos aportes, ¿no?, que son aportes con el cuerpo que uno realiza al cuidado del hogar o al cuidado de los hijos. También pueden pactar sobre cuestiones que tienen que ver con la atribución de la vivienda. Bueno, esta es una pregunta que también muchos nos hacen. Bueno, ¿qué pasa cuando nos separamos con la vivienda? ¿Quién se queda en el hogar? ¿Quién se va? ¿Cómo hacemos para establecer cuál es el tiempo que se va a quedar uno en el hogar hasta que rearmemos nuestra vida? Y así un montón de cosas. También se puede pactar la cuestión de la administración y disposición de los bienes. Bien, o sea, una organización patrimonial familiar, digamos. Exactamente, exactamente. Viene a Por eso, un poco de eso. Como dijimos, el pacto convivencial nosotros lo vemos dentro de la planificación familiar, tanto patrimonial como extrapatrimonial. ¿Y la unión convivencial nos protege también, por ejemplo, en ciertas decisiones que pueda llegar a querer tomar el otro, como por ejemplo sobre la vivienda familiar, ya que lo mencionaba? Claro, sí, es muy importante eso porque, digamos, el estatuto convivencial lo que establece es que en el caso de que la unión convivencial estuviera inscripta para la disposición de los actos sobre la vivienda, de los derechos sobre la vivienda y los muebles indispensables de la vivienda, se requiere el asentimiento. Este es asentimiento, así como en el matrimonio existe el asentimiento conyugal, acá existe analógicamente un asentimiento, podríamos llamar convivencial o en interés de la vivienda. Porque o sea, que el otro no puede hacer nada con la vivienda sin que yo dé el ok. Exactamente, porque acá lo que hay es como un bien tutelado superior a esta autonomía que existe entre los convivientes. El bien superior es la vivienda. Entonces, para disponer de los derechos sobre la vivienda se requiere el asentimiento del conviviente si la unión convivencial estuviera inscripta. Por eso la importancia que le damos a la inscripción de la unión convivencial. ¿Y en el caso de la herencia, da derecho a herencia? Bueno, esa es la pregunta clave, ¿no? Porque todo el mundo nos pregunta, bueno, el conviviente no tiene derechos hereditarios. Lamentablemente, o hay algunos que están en contra o algunos que están a favor. Hemos visto un montón de casos y fallos en donde después de 20, 30 años de convivencia, el conviviente no logra haber reconocido su derecho sucesorio porque no tiene derechos hereditarios. Entonces, también en ese pacto se pueden establecer algunas cuestiones que sean aplicables para el caso de cese de la unión convivencial por muerte de uno de los convivientes. Principalmente hay un efecto que es muy importante, que es la compensación económica, que también es efecto de la disolución del vínculo matrimonial. Después, digamos, en alguna otra oportunidad que nos juntemos, si querés podemos charlar de este tema que es muy importante. Entonces, esa compensación económica puede ser exigida por el conviviente supérstite. Y también nosotros como juristas, como operadores del derecho, como notarios, tenemos otras herramientas para ayudar a planificar la sucesión del conviviente en caso de fallecimiento de la pareja, digamos. Y en caso de fallecimiento, ¿cuánto tiempo puede quedarse en la vivienda familiar el conviviente? Sí, bien, bueno, esa también es una pregunta muy importante porque tiene que ver, está relacionada con esto de el derecho sucesorio sí o no del conviviente supérstite. Lo que decíamos, no tiene derecho sucesorio, no tiene herencia,
pero sí tiene este derecho real de habitación del conviviente supérstite, así se llama, derecho real de habitación del conviviente supérstite. Y este derecho lo tiene por ley, es la ley la que le otorga este derecho real, pero solamente por el plazo de 2 años. Entonces, por ese plazo de 2 años va a poder quedarse viviendo en la vivienda que era sede de esa unión convivencial, protegiendo justamente este derecho fundamental a la vivienda, y después va a tener que procurarse los propios medios para conseguir otro lugar en donde vivir. Clarísimo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias. Queda bastante por seguir conversando sobre este tema, sobre la opción de casarnos o de realizar una unión convivencial. Así que haceme caso, guarda este video, compartilo con algún amigo o amiga que seguro le va a ser de gran utilidad y espera los próximos, porque acá tratamos decisiones que valen la firma.